Un gusto saludarlo. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos para la elaboración de compost. Les recuerdo mi nombre, Raúl Jiménez, soy profesional de investigación del INIA en Venezuela. Entendiendo cómo actúa la materia orgánica sobre las propiedades del suelo, que citamos en nuestra clase anterior montada por este canal de YouTube, si no la han visto, los invito a que lo hagan. Nos concentraremos en conocer de qué manera podemos aprovechar de forma eficiente los residuos orgánicos en general y cómo elaborar un compost considerando todas aquellas características que debe presentar para que no afecte a los ecosistemas donde sean aplicados. Aprovecho de dar un saludo a los participantes del diplomado de bioinsumo en las instalaciones del INIA Táchira, esperando esta clase les sea de mucho provecho. Siempre destaco la importancia de la clasificación de la basura biodegradable. Tengamos en cuenta que de los factores de éxito de un buen programa de clasificación domiciliaria, es decir, de la recolección adecuada de los residuos, depende también un buen aprovechamiento de los mismos. Un buen programa de recolección de basura debe tener primeramente una capacitación intensiva del personal que lo ejecuta. Debe ser también un sistema sencillo, barato, fácil de aplicar y cómodo para los habitantes que generan los residuos. Y finalmente debe tener un monitoreo continuo de la clasificación por parte de los líderes del programa. En este cuadro presento un sistema de clasificación implementado en dos ciudades, digamos que de culturas algo contrastantes. Esta fue una experiencia exitosa que cumplió con los factores de éxito para un programa de clasificación domiciliaria. Dos recipientes, uno verde y otro negro. En el recipiente verde se colocaba toda aquella basura biodegradable compostable, mientras que en el recipiente negro se colocaban los desechos, ya fueran reciclables o no. Existen normativas internacionales que regulan la aplicación de residuos sólidos orgánicos en los ecosistemas. Una de ellas pertenecen a la Agencia de Protección del Medio Ambiente en los Estados Unidos, que plantea dentro de una de sus normativas procesos que reducen notablemente la presencia de patógenos, entre los cuales nos encontramos el compostaje. Esta misma normativa plantea procesos de reducción adicional de la presencia de patógenos. Y nuevamente nos aparece el compostaje y por consiguiente es una de las estrategias que nosotros recomendamos para lo que es la estabilidad y la madurez del compost. En las imágenes vemos un biodigestor para producción de gas metano como sistema anaeróbico y nuestra pila de compostaje aireada con volteo. Estabilidad y madurez del compost. En la gráfica de Gray y Biddleston de su publicación del año 1981 está inmerso todo el proceso de compostaje. Si no entendemos lo que ocurre dentro de la pila de compostaje en sus diferentes fases, no lograremos obtener un producto final de buena calidad. Es decir, no lograremos tener un compost estabilizado y madurado. ¿Qué ocurre en esta gráfica? Primeramente, tenemos en el eje de las X las distintas fases del proceso de compostaje: la etapa mesófila, la etapa termófila, enfriamiento y maduración. Y en el eje de la Y, la temperatura, que va desde los 0 hasta los 70 grados. Por lo general, el compostaje inicia cuando se mezclan los residuos y son humedecidos a una temperatura ambiente que bajo nuestras condiciones son alrededor de 30 a 35 grados centígrados. En la gráfica nosotros observamos cómo el desarrollo de la temperatura y el pH durante todo el proceso dividen al mismo en 4 etapas. En un principio, los microorganismos que actúan en la fase mesófila, es decir, a la temperatura ambiente, como ya les señalé, empiezan a descomponer los materiales. De esta manera,
lógico, se desprende calor y la temperatura aumenta. Mucha gente, digamos que trabajando en un lugar muy reducido. El pH entonces desciende, como observamos en la curva, produciendo ácidos orgánicos. Por encima de 40 grados centígrados predominan los microorganismos que actúan en la fase termófila y la temperatura entonces puede ascender hasta los 60 grados centígrados, dejando de actuar los hongos. La continuidad se mantiene dentro del proceso por los actinomicetos y otras bacterias formadores de esporas. Se consumen rápidamente las sustancias fácilmente degradables como azúcares, almidones, grasas y proteínas. Y el pH, al contrario de la fase anterior, vean la curva, se hace alcalino en la medida que se libera el amonio de las proteínas. La velocidad de la reacción entonces disminuye, mientras a partir de este punto se atacan los materiales más resistentes y la pila de compostaje comienza a bajar su temperatura. A medida que desciende, los hongos termófilos que habían desaparecido vuelven a invadir la pila, empezando a degradar la celulosa. Actúan nuevamente microorganismos mesófilos y finalmente los residuos transformados llegan a la etapa de maduración. Estas reacciones se tienen que dar de manera continua, es decir, que debemos garantizar técnicas que nos permita paso a paso no detener esta secuencia. La temperatura, por supuesto, es el mejor indicador que podemos utilizar y lógico también el pH. En la práctica el proceso parece sencillo, pero su funcionamiento es algo que se debe dar de manera precisa. En esta gráfica tenemos un corte transversal y observamos cómo la zona media de color rojo es la zona interna y la zona media son las que tienen unas temperaturas superiores a los 45 grados. La capa externa sirve como más bien de capa protectora y es por esta razón que nosotros debemos voltear la pila. Igualmente, durante esta acción se airea la misma porque debemos recordar que el compostaje es un sistema aeróbico en presencia de oxígeno. El compost es más valioso para el suelo que los estiércoles u otros residuos orgánicos, ya que estos últimos, al no sufrir un proceso exotérmico de oxidación biológica, pierden nutrientes, principalmente nitrógeno, que son lixiviados contaminando gravemente las capas freáticas. Esto es una de las ventajas del proceso de compostaje, al igual que, como ya vimos en la gráfica anterior, lo que es la reducción del contenido de patógenos. Continuemos con la estabilidad y madurez de residuos orgánicos. Butler y colaboradores definen la estabilidad del compost como el nivel de actividad de la biomasa microbiana. Y Gu y colaboradores refieren el término madurez del compost a la tasa o grado de descomposición de la materia orgánica. Estos son dos conceptos, estabilidad y madurez, muy importantes y por eso hago algunas pausas. Es decir, la estabilidad está relacionada con la actividad de los microorganismos del compost y la madurez está asociada con el crecimiento potencial de las plantas o fitotoxicidad. Uno de los indicadores utilizados para medir la estabilidad y la madurez de los residuos orgánicos es el índice de germinación de Zucconi. En este caso, de forma precisa, la maduración. Es una técnica bastante sencilla en cápsulas de Petri.
Sobre papel suave voy a colocar 20 semillas de rábano y se va a añadir 5 mililitros de un extracto que yo voy a tomar de la muestra de compost en una proporción 1:10. El índice de germinación entonces lo voy a calcular con el porcentaje de germinación multiplicado por la longitud de las raíces del tratamiento. Ya les voy a explicar cómo se procede, entre la longitud de las raíces de un control. ¿De qué manera saco el control? Las cápsulas igualmente con 20 semillas de rábano y 5 mililitros de agua destilada las vamos a utilizar como un control. Estas cápsulas nosotros las vamos todas a meter en unas cámaras de germinación a 28 grados centígrados durante 48 horas y determinamos entonces el índice de germinación de acuerdo con la ecuación que ya les he mencionado. Cualquier duda me pueden preguntar en los comentarios de este video. Una prueba sensible, como ya les referí, a sustancias orgánicas fitotóxicas, también simple de realizar, comprobando el grado de madurez de un compost, es aquella precisamente donde yo utilizo estas semillas de rábano. Si el compost no está todavía maduro, el rábano simplemente no germinará. En este cuadro 2 se muestran los índices de germinación calculados de la semilla de rábano, tomando extracto de unas muestras recogidas en distintas fases del proceso de compostaje de dos materiales que nosotros trabajamos. Era un lodo residual seco que queríamos compostar con dos tipos de materiales. En el tratamiento 1, hojas secas y paja común, y en el tratamiento 2, mezclado con acerrín. Este índice de germinación es indicativo del grado de madurez del residuo, como ya les he referido, y se considera maduro un compost cuando alcanza un valor de 50 o superior. Los valores en el tratamiento 1 se observan que están muy por encima de los valores del tratamiento 2 y se produce un descenso de este índice a los 14 días de compostaje. Posteriormente, a partir de este día, se observa un incremento progresivo que supone precisamente la desaparición de las sustancias que inhiben la germinación de la semilla, alcanzando valores de 88.9 y 71.9 para los tratamientos 1 y 2 respectivamente. Los datos muestran que la disminución de tales sustancias una vez iniciada la fase termofílica, producto seguramente del incremento de la actividad microbiana, como ya referí en la gráfica, debido a la presencia de condiciones más favorables de humedad, aireación, nutrientes y sobre todo de temperatura para la actividad microbiana. La idea es darle en verdad herramientas que ustedes pueden utilizar sin la necesidad de requerir los servicios de un laboratorio. No obstante, es bueno que conozcan la existencia de este importante indicador, el grado de humificación. El grado de humificación de la materia orgánica es utilizado como un criterio de madurez de compost, ya que, como bien sabemos, la estabilización y maduración implican la formación de sustancias húmicas. La estabilidad y madurez de un compost son propiedades comprensivas que pueden mostrar el grado de descomposición de la materia orgánica y el potencial de fitotoxicidad como consecuencia de un mal compostaje. Recordemos que la transformación de materiales orgánicos en moléculas más simples es uno de los servicios más importantes realizados por los microorganismos. La presencia, fíjense que de ácidos húmicos y ácido fúlvico podría ayudar a estabilizar la estructura de los suelos, como sobre todo esos suelos de textura liviana. El índice de humificación disminuye durante todo el proceso de compostaje, como lo podemos observar en esta gráfica, y alcanza valores menores a 1 en la fase final de la maduración. Esto es lo que debemos esperar. Los microorganismos necesitan carbono como fuente esencial de energía y nitrógeno para la síntesis
de proteína. Estos son datos que bueno que ustedes tengan. Es decir, una relación carbono-nitrógeno adecuada permite el crecimiento de la población microbiana y su actividad por un prolongado periodo de tiempo. Por esta razón, generalmente el carbono orgánico y el nitrógeno disminuyen según avanza el proceso de compostaje, como lo podemos ver en este cuadro. Es lo que les muestro. Los valores mayores de ácido húmico, fíjense que se encontraron en la fase final del proceso de compostaje. Esto nos hace suponer un compostaje más eficiente de la mezcla de residuos orgánicos en el primer tratamiento, donde les señalé que utilizábamos el lodo residual compostado con hoja seca y paja común. Esta diferencia se asociaría con sustratos más lábiles, es decir, fáciles de descomponer por los microorganismos, a diferencia del tratamiento 2 con acerrín. Los valores mayores de carbono, fíjense que asociados a los ácidos húmicos presentes en la muestra tomada a los 28 días del compostaje para ambos tratamientos, evidencian que hubo actividad microbiana en la fase termofílica. Fíjense como lo podemos ver en este cuadro. Esto confirma en cierta forma que prevalecieron las condiciones aeróbicas favorables propias del proceso. Muchas otras cosas podemos nosotros sacar de este cuadro, pero es para que vean la importancia de este indicador. En esta lámina les traigo un ejemplo de un ensayo con pruebas agronómicas que también son importantes de considerar. Utilicé el mismo rábano del índice de germinación de Zucconi por ser un cultivo de rápido crecimiento que nos podía arrojar resultados, digamos que rápido. También podemos utilizar otro tipo de cultivo. Ya aquí entra ese espíritu investigador que debemos tener cada uno. Yo en particular he utilizado incluso hasta el maíz. Fíjense que en este cuadro se presentan valores de número de hojas por planta, ancho de la hoja más grande, longitud de planta y rendimiento en peso fresco, medidas en el cultivo, sembrado en condiciones de invernadero y con una dosis de 20 megagramos por hectárea, que consideramos que era una dosis bastante alta. El material orgánico sin compostar y un tratamiento sin ningún tipo de enmienda, digamos que fueron los dos indicadores, que en este caso el T0 y el T3. Vamos a explicar un poco. Fíjense que el número de hojas es un indicativo del estado de desarrollo de las plantas. Los valores mayores se registraron en los tratamientos TSU1 y TSU2, siendo menor el TSU3, donde se utilizó el material sin compostar. Esta tendencia se repite en las demás variables, como el ancho de la hoja más grande. Fíjense que en el tratamiento donde no se utilizó ningún tipo de enmienda, podemos observar que los valores de las diferentes variables se encontraron siempre por debajo de los tratamientos en el que se utilizaron las enmiendas de compost. Pero a su vez estos valores fueron mayores a los registrados en el tratamiento donde se utilizó el material sin compostar como enmienda. Nunca dejo de mencionar antes de finalizar una de estas clases lo que es la lombriz roja californiana. Aquí les muestro algunos datos que son bastante importantes, y lo que les quiero destacar es que la lombriz roja californiana posee 5% de nitrógeno, 5% de fósforo, 5% de potasio y 4% de calcio. Es un abono de excelente calidad y también posee una carga bacteriana de 2 billones por gramo y un pH neutro entre 7 y 7.5. Hay otras características que son importantes y que bueno, se las dejo en estas láminas para que ustedes las analicen y me hagan cualquier pregunta dentro de los comentarios que consideren pertinentes.
La lombriz roja californiana excreta el 50 y 60% de residuos sólidos orgánicos ingeridos, convirtiéndolos en un nutriente natural de altísima calidad, conocido como lombricompuesto o vermicompost, sencillamente abono de lombriz. Este es unas imágenes de una hacienda acá en el estado de Aragua, en la localidad de Palo Negro, donde elaboran un abono de excelente calidad para la fertilización orgánica de musácea. El compost, un poco para animar estas imágenes, pertenecen a la agroindustria América en Yaritagua, estado de Yaracuy. La visité hace unos años y con esto lo que les quiero dar a entender, resaltar, de que no solamente protegemos el ambiente, sino que considerando lo que hemos visto de manera, digamos que algo rápida por las razones de tiempo en esta clase de hoy que les dejo, es que este es un negocio bastante lucrativo, bastante rentable. Bueno, algunos efectos más destacados de la materia orgánica en los suelos cultivados, sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. Fíjense que da soltura a los arcillosos, facilitando el drenaje, y cohesiona a los arenosos, aumentando su capacidad de retención hídrica. Desde el punto de vista químico, los abonos orgánicos regulan el pH, aumentan la capacidad de cambio catiónico y, lógico, mejoran la nutrición mineral. Desde el punto de vista biológico, favorece la respiración radicular, regula la actividad microbiana y favorece la germinación de las semillas. En este caso de regulación de la actividad microbiana son los de mayor efecto los abonos de lombriz. El compostaje, lógico, facilita el manejo de estiércoles porque destruye los patógenos. Un poco, fíjense que les quería comentar ya con esta lámina final, a manera de, digamos que, de información de algunas dosis que manejan autores sobre la fertilización en hortalizas, y de seguro ustedes se habrán encontrado, los que vean este video, con otra cantidad necesaria para lo que son estos rubros, pero la idea es que tengan una idea más o menos de las cantidades que tenemos que manejar. Lo importante aquí de destacar es que la dosificación de abonos orgánicos depende de su composición y de las características del suelo donde sería aplicado. Estas tablas solamente representan estimaciones. El compostaje de residuos orgánicos, en conclusión, es una técnica a través de la cual se estabilizan este tipo de materiales, en su mayoría residuos, mezclándolos adecuadamente en diferentes proporciones para obtener un producto final que, como les referí durante toda la clase, lo llamamos compost o abonos orgánicos. Acá les menciono algunas referencias bibliográficas que siempre recomiendo consultar, y bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta que nos puedan realizar en los comentarios. Les recuerdo mis redes sociales, tanto Twitter, Instagram y Facebook, un agro urbano. También me pueden seguir y comenzar a interactuar sobre este tema. Muy agradecido que hayan visto este video y por favor estén pendientes de futuros clases que estemos montando en este canal.